Poco a poco el mundo, los acontecimientos actuales, van acomodándose hacia una nueva normalidad, un gobierno único, un nuevo orden mundial, una religión mundial, y cada gobierno va imponiendo la Agenda 2030 de la ONU, agenda siniestra, que es impuesta en todos los países por sobre las mismas constituciones, que a propósito haremos un podcast sobre la Agenda 2030, que creemos firmemente que son las bases para el gobierno del anticristo. El misterio de la iniquidad ya está en marcha, y esto nos conduce a la aparición del anticristo, y de este tema hablaremos. Nombre que va apareciendo en escena poco a poco, y que no se predica, como tampoco se predica ya el Apocalipsis, o las profecías marianas, como tampoco la dimensión de lo trascendente, la vida eterna y el pecado. Nos alejamos de la fe pensando que no va a pasar nada, que Dios es misericordioso, y lo es, pero esta maquinaria del mal, la iniquidad, la genera el propio hombre, la propia sociedad. Esta maquinaria en algún momento será intervenida por Dios para purificar a su iglesia. Si la sociedad no cambia, vamos sin duda encaminados a la aparición del anticristo, quizá mucho antes de lo imaginado. Muchos ni siquiera se darán cuenta. Estos podcasts, que seguramente sobre el anticristo serán varios, vamos a intentar profundizar justamente sobre el hombre de pecado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, las profecías marianas, los profetas, los padres de la Iglesia, para estar alertas y saber discernir sobre los signos de los tiempos? También vamos a recurrir a los sermones del anticristo del obispo Henry Newman y también a los volúmenes del Apocalipsis de San Juan del padre Castellani, que a propósito les recomiendo ver una serie documental del canal de YouTube Carabel sobre el Apocalipsis de San Juan, justamente inspirados en los escritos del padre Castellani. Bien, vamos a comenzar a introducirnos en el tema. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 675 está titulado La última prueba de la Iglesia, y dice lo siguiente: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios, y de su Mesías venido de la carne. Entonces, aquí la Iglesia nos da algunas pistas, ¿no? Dice, antes de la venida de Jesús, de su segunda venida, se refiere a la parucía. La Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Acá nos dice algo importantísimo, ¿eh? Los mismos creyentes van a ser sacudidos en la fe. Sería la persecución que acompaña a la peregrinación de la Iglesia, que va a desvelar el misterio de iniquidad, el misterio de la maldad, y en una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente. Vendría a ser como la falsa paz, ¿no? que nos dice la Virgen en Nazaret, y bajo una impostura religiosa suprema, que es la del anticristo, ¿no? El anticristo y lo que está haciendo el nuevo orden mundial en este tiempo, ahora, es crear una religión única y mundial, ¿no? Por eso decimos que claramente la Agenda 2030 de la ONU va a conducir a esto, ¿no? Al gobierno del anticristo.
Y, y también vemos claramente la apostasía de la verdad, ¿no? Que se está dando ya hace muchos años, que también lo vamos a ver cuando leamos la carta de San Pablo. Y también dice sobre un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Bueno, es lo que pasa hoy en día, ¿no? Todo está centrado en el hombre y alejamos y dejamos a Dios en un costado. Esa es la idea del mundo, ¿no? La idea del mundo hoy es esa, es poner al hombre por sobre todas las cosas y a Dios dejarlo. Entonces, esa es la gran apostasía que se viene dando. Y todo esto nos va a conducir sin duda a la aparición del anticristo. Vamos a ver ahora qué nos dice la palabra de Dios. Elegimos para comenzar el texto de la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. El nombre anticristo aparece por primera vez en la epístola San Juan, quedando sobreentendido que los fieles de aquellos días ya la usaban. Dice: hijitos míos, es hora final y según habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde conocemos que es la última hora. Esto es San Juan. Sin embargo, nuestro Señor no emplea este nombre, sino que alude a él como el otro. Jesús le dice al anticristo, ya lo llama como el otro, y dice así: yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre, y a ese sí lo recibiréis. Entonces Jesús nos está diciendo, ¿no?, que cuando aparezca el anticristo, todo el mundo lo va a recibir como una persona de paz, ¿no? Ojo, porque el anticristo no va a venir con una bandera y se va a anunciar soy el anticristo, sino que va a generar esa falsa paz, la solución aparente que decía el catecismo, y esa es una de las maneras donde va a aparecer, ¿no? Ya nos lo dice Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, uno de los profetas, también aparece una visión profética que vamos a profundizar. Y en el Apocalipsis aparece como la bestia que impondrá su marca. Pero podemos ver, en una de las cartas de San Pablo, nos da claridad y señales previas que anteceden a la manifestación del anticristo. Acuérdense de esto. San Pablo nos da algunas señales a tener en cuenta. En la carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, los cristianos de ese lugar habían supuesto que la llegada de Cristo era inminente. San Pablo escribe para prevenirlos contra semejante expectativa. Claro que no desaprueba que esperen la llegada del Señor, al contrario, pero les dice que ciertas cosas pasarán antes de que vuelva. Y dice lo siguiente, prestemos atención, es la segunda carta a los tesalonicenses del capítulo 2. Dice lo siguiente: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando, solo falta que desaparezca el que lo retiene. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Muy bien, y leyendo y escuchando la palabra de Dios, podemos hacer una pequeña reflexión. Estos temas dan para profundizar horas, días, pero y algunas resonancias, ¿no?, mientras leía y escuchábamos la palabra de Dios de la segunda carta a los tesalonicenses. En primer lugar dice, antes tienen que venir la apostasía. Esto que veníamos conversando en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La negación total de Dios, no solamente a nivel mundial, sino en la propia cristiandad, en la propia Iglesia Católica, en la propia jerarquía. La Virgen de la Salette
nos hace mención en, en su mensaje profético que luego vamos a compartirles sobre la gran apostasía, ¿no?, que se está dando. Dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Similar a lo que escuchábamos recién en la carta, ¿no? Decía: va a querer ocupar el trono de Dios y se va a presentar como Dios. Ahí San Pablo también nos da pistas de cómo se va a manejar el anticristo, ¿no? Ya sabemos que se va a presentar de una manera que todo el mundo lo va a recibir, que va a traer una falsa paz, ¿no?, y que va a querer ocupar el trono de Roma, ¿no?, el papado. Ojo, el anticristo no es una persona religiosa ni va a surgir de ninguna religión, sino que es una persona política, ¿no? El falso profeta es el que ocupa el lugar religioso en este contexto, ¿no? Y San Pablo lo nombra como el hombre impío, ¿no?, el ser condenado a la perdición, el adversario. Y les recordamos también que la palabra anticristo, ¿no?, del origen latín, significa en el lugar de. Entonces sabemos que el anticristo va a querer ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y muchos serán seducidos y sacudirá la fe de muchos creyentes. Vamos viendo poco a poco cómo la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, nos va iluminando sobre este tema del anticristo, para tener en cuenta y ir discerniendo el signo de los tiempos. Vamos a continuar. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, a partir del versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. También nos puede ayudar y nos da pistas para entender la doctrina del anticristo. Dice lo siguiente: alcé mis ojos y miré, y vi un carnero que estaba parado entre el río. Tenía 2 cuernos, los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto se elevó en último término. Y yo vi al carnero que embestía hacia el oeste y hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía resistir ante él, y nadie podía librar de su poder. Él obraba a su arbitrio y se engrandecía. Presté atención y vi un chivo que venía del occidente, sobre la faz de la tierra, sin tocar el suelo. Ese chivo tenía un cuerno imponente entre sus ojos. Llegó hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto parado ante el río. Corrió hacia él con todo el ardor de su fuerza. Lo vi avanzar hacia el carnero, hecho una furia contra él. Lo golpeó y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistir ante él. Lo arrojó por tierra y lo pisoteó. Y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Así el chivo se engrandeció enormemente, pero una vez que se hizo fuerte, el cuerno grande se quebró, y 4 cuernos imponentes se elevaron en su lugar, hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, que se agrandó mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la hermosura. Se agrandó hasta el ejército del cielo, hizo caer por tierra a una parte de este ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se agrandó hasta llegar al jefe del ejército y le suprimió el sacrificio perpetuo. El lugar de su santuario fue devastado, avasallado. Lo mismo que su ejército. Sobre el sacrificio perpetuo fue instalada la iniquidad y se echó por tierra la verdad. Él tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le dijo al que hablaba: ¿cuándo se verá el sacrificio perpetuo suprimido, iniquidad desolada e instalada, y el lugar santo y el ejército pisoteados? Él le respondió: hasta que pasen 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será reivindicado. De aquí podemos tomar algunas imágenes que nos deja la palabra de Dios, ¿no? El chivo que va agrandándose enormemente, como embiste al carnero,
y nadie puede contra él, contra su fuerza. Vemos que también se agrandó hasta llegar al ejército del cielo y lo hizo caer por tierra, arrastrando hasta él hasta llegar al jefe del ejército. Y se está refiriendo, según los estudios bíblicos, al Papa, al papado. Y le suprimió el sacrificio perpetuo. Esto lo vamos luego, en otro podcast, vamos a profundizar. Ya sabemos que el sacrificio perpetuo es la Santa Misa, el Pacto Santo, ¿no? Acá nos habla del futuro, nos habla de que en algún momento la Eucaristía, el sacrificio perpetuo va a ser suprimido. No sabemos si durante el reinado del Anticristo o previamente, pero ya nos da unas cuantas pistas para poder reflexionar sobre la doctrina del Anticristo. Continuamos con el libro del Apocalipsis, en el capítulo 30. Dice: entonces vi que emergía del mar una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le dio su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder. También adoraron a la bestia. ¿Quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio el poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se les dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. El que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera, y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, ella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor a ella, que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoraran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra correspondiente a su nombre. Para eso se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Y esta lectura, el Apocalipsis, es un libro difícil de interpretar, por eso también nos basamos en los escritos del padre Castellani y también que dicen los padres de la iglesia, pero aquí solamente vamos a quedarnos con algunas resonancias también, ¿no? Vamos a tener tiempo para profundizar luego.
En primer lugar, acá nos habla de la bestia, ¿no? Con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí el anticristo, que, que el dragón, ¿no? La vieja serpiente, el diablo, le entrega todo un imperio y todo su poder. Y también menciona al trono, ¿no? También dice, todos adoraron al dragón porque le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién se le puede igualar? Como nos decía nuestro Señor, ¿no? Yo vine y no me recibisteis, el otro vendrá y lo recibiréis, ¿no? Haciendo alusión a que el anticristo va a ser bien recibido por el mundo. También menciona al falso profeta, ¿no? El otro personaje que tiene que aparecer en la historia, que dice, enseguida vi surgir otra bestia que tenía 2 cuernos, como los de un cordero, ¿no? Esta bestia que también va a tener poderes para realizar prodigios y convencer a la humanidad de adorar a la bestia, a la primera bestia, al anticristo. Ahí vemos un poco los roles de cada uno, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no? Haciendo como una resonancia sencilla. Lo que queremos en este podcast es justamente, a la luz de la palabra, algunas pequeñas resonancias y que ustedes también puedan sacar sus conclusiones. Vamos a tener mucho tiempo para luego profundizar sobre estos temas. Simplemente esto quiere ser una introducción al misterio de iniquidad y la manifestación pronta del anticristo. Y después nos da el número de la bestia, ¿no? Que es una cifra humana, 666. Y entonces vimos el catecismo de la Iglesia Católica, la palabra de Dios de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la profecía de Daniel, vimos el Apocalipsis del capítulo 13 y vamos a sumar una profecía de la Virgen María que se apareció en La Salette, en Francia, en 1846. Miren lo que dice sobre la apostasía. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor al dinero, por amor al honor y a los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impurezas. Este es el numeral 2. Recordemos que la Virgen de la Salette deja un mensaje dividido en 33 numerales. Luego dice, si los sacerdotes reclaman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida, crucifican de nuevo a mi Hijo. En el numeral 5 dice, los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y los demonios han oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. La Virgen de la Salette aquí nos habla de la apostasía, ¿no? que veníamos mencionando. Y sobre el anticristo también hay varios numerales. Yo me quedo con 3, que dice, el 26 dice, será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, será en una palabra el diablo encarnado. Lanzará gritos terribles, hará prodigios y solo se alimentará de impurezas. El numeral 28 dice, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Acá volvemos a ver
como la apostasía en Europa, en el mundo y en especial en Roma, ¿no? Y se convertirá en la sede del anticristo. Recordemos que el anticristo, como decía la palabra de Dios, quiere ocupar el lugar de Dios. Y en Roma tenemos la sede, la santa sede de la Iglesia Católica. Luego dice, los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Y simplemente hay algunos numerales más, unos cuantos, que realmente es impresionante el mensaje de Lazaret, que también en otro audio, video, podcast vamos a profundizar sobre las profecías marianas. Y también en la Virgen de Lazaret habla de un precursor, ¿no? El precursor que llegará antes que el anticristo, que es justamente el falso profeta, la otra bestia, ¿no? De la que habla también el Apocalipsis. Y una vez instalada, ¿no? la figura del anticristo y tomando las riendas del poder, recordemos que las actitudes en un principio del anticristo va a ser bien recibido por la humanidad porque va a traer una falsa paz, una aparente solución a problemas económicos, problemas en cuanto a las guerras, ¿no? Y en un momento va a mostrar su verdadera cara. Tratará de destruir todo lo que queda de la cristiandad, persiguiendo duramente a la iglesia y a sus profetas. La prueba de la que habla la iglesia, ¿no? La iglesia va a tener que pasar por una dura prueba que es la persecución universal del anticristo. La iglesia católica. También recordemos un dato importante, también se tienen que dar algunas otras situaciones, como por ejemplo la conversión de los judíos, la construcción del tercer templo en Jerusalén, que ya se está construyendo, otro signo de los tiempos, del fin de los tiempos, ¿no? Y sabemos que los judíos también están esperando a su Mesías para el año 2022. Están muy ansiosos y se pueden percibir movimientos y signos. Recordemos que el Mesías de los judíos va a ser el anticristo para el resto de la humanidad. Hay que estar atento también a lo que pasa en Israel, que es, como dicen las profecías, ¿no? Es el reloj del mundo. Por eso hay que estar atento a los acontecimientos, ¿no? Los rumores de guerra, Rusia, China, el acuerdo de paz firmado, que eso lo vamos a hablar también en otro podcast. ¿Quién está atrás de todo eso? El acuerdo de Abraham, ¿no? Y también la casa de la familia abrahámica, que son 3 templos que se están construyendo en Arabia Saudita, ¿no? Es un lugar que está prohibida la religión católica, el cristianismo sobre todo. Sin embargo, ahí se está gestando también movimientos interesantes que hay que estar atentos. Bien, entonces tuvimos algunas lecturas bíblicas que nos hablan del anticristo y sabemos que la misión del falso profeta en la tierra es obligar a la humanidad a adorar al anticristo. Dice que tendrá poderes y podrá realizar grandes señales, como hacer bajar fuego del cielo a la tierra. O sea que mientras el anticristo se presente como el poder político, el falso profeta representa el poder religioso. Y ambos juntos conspiran en contra de Dios. Como decía el padre Leonardo Castellani, es claro al argumentar que la figura del anticristo y la del falso profeta aparecerán cuando la estructura temporal de la Iglesia pierda la efusión del Espíritu Santo y la religión adulterada se convierta en lo que la Biblia llama la gran ramera. Entonces, hermanos, esto que se viene y esto que está pasando, estos movimientos del nuevo orden mundial siguen llevándose adelante y la Agenda 2030 se cumple. Creemos firmemente que la aparición del anticristo puede estar en esta década o incluso mucho antes de lo que imaginamos. Les pido, hermanitos, que estemos atentos a las señales de los tiempos
y rezo por todos ustedes para que tengan un muy buen y próspero año 2022. Estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y por favor, no se olviden, si les gustó el video, de darle like y suscribirse. Gracias a todos.